celebra la UNIAC Día de la Traducción con encuentro de traductores literarios que recordó al intelectual Cintio Vitier. Continúan sus presentaciones en Rusia la prestigiosa compañía Danza Contemporánea de Cuba, que hoy está de aniversario. Y comenzará este miércoles el tercer encuentro internacional de improvisación poética Oralitura Habana 2023. Saludos desde La Habana, es lunes 25 de septiembre de 2023 y ya abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Víspera del Día Internacional de la Traducción, esta tarde se dieron cita en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC, reconocidos profesionales de la traducción literaria en nuestro país para celebrar la fecha. En el encuentro al que asistió el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, se recordó al gran intelectual Cintio Vitier en el aniversario 102 de su natalicio. Al inicio de este noticiero le ampliamos la información. Un homenaje al narrador, ensayista y crítico cubano Cintio Vitier en el aniversario 102 de su natalicio devino la celebración del Día Internacional del Traductor en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En el encuentro se recordó el eterno vínculo de Cintio Vitier con el oficio de los traductores y su genial idea de promover la traducción de las obras completas de José Martí para difundir su obra y legado. Cintio como es fundador de la UNIAC, fundador del Centro de Estudios Martianos, escritor, poeta, como todos conocemos. Resaltar un poco su obra y también algo de la traducción que hizo. Quisimos hacer un pequeño homenaje a Cintio. El papel que ha tenido la traducción en general en el mundo para el desarrollo de la sociedad, de la cultura, del conocimiento en las diferentes sociedades. Eso fue lo que hemos querido hacer hoy. Como parte de la celebración del Día Internacional del Traductor, que se celebra el 30 de septiembre, se presentó el libro Las palabras son puentes de la destacada traductora de textos literarios Olga Sánchez Guevara, publicado por la editorial José Martí, donde la autora realiza un análisis del papel e importancia de la traducción en la cultura universal. Son artículos que fui publicando a lo largo de unos años en Revolución y Cultura, en Cuba Literaria y en otras publicaciones, y en ellos trato de resaltar el papel de la traducción, por eso se titula Las palabras son puentes, en la creación de puentes entre las culturas, entre las personas, el papel del traductor como comunicador. En el intercambio entre profesionales de la lengua, Gretchen González Nieto, presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Cuba, destacó el papel de esta membresía para aglutinar y promover espacios que propicien el desarrollo de esta labor que estrecha puentes de solidaridad y permite difundir la obra literaria de los clásicos a lectores del mundo entero. Por su parte, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, resaltó el rol del traductor y significó que desde la organización se pueden promover espacios para enaltecer su labor en el contexto cubano actual. Milena Céspedes, Noticiero Cultural. Y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba continuamos hablando al inicio de esta emisión. Con el encuentro de los intelectuales pinareños, este sábado concluyó el proceso de constitución de las comisiones organizadoras del 10º Congreso de la UNIAC en todos los territorios del país. En la cita a la que asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a la Presidencia Nacional de la UNIAC y al reconocido intelectual Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, se debatió ampliamente sobre los desafíos de la cultura en el presente. Nuestro corresponsal en la urbe Vuelta a Bajera nos trae los detalles. La presentación de los miembros que representarán a Pinar del Río en el Congreso de la UNIAC fue el inicio de un espacio de diálogo entre dirigentes de la provincia y los directivos de la organización, artistas e intelectuales. El presidente nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, hizo énfasis en varios temas y problemáticas presentes para llevar al Congreso Nacional en el 2024. El razonamiento sobre desafíos de la organización, que en el Congreso se analicen aspectos acordes a la realidad actual y que aporten a la reflexión colectiva, los temas referentes a la racialidad,
el abordaje en lo que concierne al turismo y su estrecho vínculo con el sector, la aplicación de la política cultural con las nuevas formas de gestión, la creación literaria y plástica con sus deficiencias por falta de medios, las redes sociales en los medios de comunicación y la eficiencia en el manejo de los recursos fueron temas en que puntualizó Morlote. Por su parte, Abel Prieto señaló lo referente a una mirada de las redes sociales y sus consecuencias negativas para las líneas de la política cultural, en la importancia de salvaguardar el patrimonio histórico y patrimonial y la influencia de la UNIAC con otras aristas del ámbito social. Varios miembros de la organización Vuelta Bajera intervinieron planteando aspectos que deben ser tratados para llevar a la cita nacional. Lo referente a la identidad y los proyectos de vida de las familias y sus contextos socioeconómicos, la creatividad y vínculos profundos con las capas más humildes, el papel de la comunicación entre factores comunitarios y el fortalecimiento de los consejos técnicos artísticos resultaron los temas más discutidos. La cita finalizó con la presentación del boletín Calle Real de acercamiento a la literatura y el presidente de la UNIAC en Pinar del Río, Nelson Simón, en palabras de cierre, recalcó la importancia de las alianzas y el diálogo entre los ejes de la sociedad con el enfoque cultural. Desde Pinar del Río, José Carlos López Arteaga, Noticiero Cultural. Nuestra revista de prensa para revisar algunas de las informaciones más importantes que publican otros medios de comunicación y comenzamos justamente con la Agencia Cubana de Noticias. El titular lo anuncia: dialogan dramaturgos en Holguín sobre producción teatral en Cuba. Y es que los jóvenes artistas analizaron los nuevos derroteros de las tablas en el país y sus desafíos en el contexto cubano contemporáneo durante el coloquio del 13º Festival Nacional de Teatro Joven que tiene por sede a la provincia de Holguín. En el panel teórico de esa cita, directores y productores compartieron sus experiencias y debatieron sobre los desafíos de la realización teatral desde la visión de compañías y proyectos muy reconocidos por su trayectoria. Cambiamos y nos vamos hasta Cuba. Sí, coreógrafo cubano estrena ballet en Reino Unido y se trata de el bailarín cubano Raúl Reynoso, integrante de la compañía Costa Danza, quien fue uno de los coreógrafos del Black Sabbath The Ballet, pieza estrenada el pasado 23 de septiembre por el Birmingham Royal Ballet de Reino Unido. Luego de varios meses de labor con el elenco de la compañía británica, Reynoso creó el primer acto del espectáculo basado en la obra del grupo de rock Black Sabbath, una de las agrupaciones legendarias de la música de esa nación. El espectáculo cuenta también con creaciones de los coreógrafos Cassia Branches y Pontus Lidberg. Y vamos cerrando justamente en el portal de Prensa Latina, pues habla del centenario de Lola Flores en Día del Cine Español. Lola Flores pues es una de las figuras más emblemáticas de la cultura española y ella ocupará el centro de las celebraciones por el Día del Cine en España. El director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales de ese país, Ignasi Camós, al presentar la jornada destacó el homenaje a Lola Flores a 100 años de su nacimiento. La cita programada para el 6 de octubre pretende poner en valor el trabajo de todos los profesionales de la industria que hacen posible las producciones cinematográficas y, por otro lado, la importancia del cine español como patrimonio cultural, generador de una identidad e imaginario común. Y con esta interpretación de Lola Flores, La Faraona, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Hagamos ahora una pausa y al regreso le estaremos hablando de las presentaciones en Rusia de danza contemporánea de Cuba, compañía que está celebrando hoy su aniversario 64. No abandone nuestra sintonía, enseguida estoy de vuelta.
Danza Contemporánea de Cuba, la compañía madre del movimiento de la danza moderna en el país, cumple hoy 64 años de fundada y lo celebra con una gira por Rusia que incluye presentaciones en importantes festivales escénicos de esa nación. Mi colega Yuris Norido nos cuenta más. Un gran espectáculo para un gran escenario. La Carmina Burana de Danza Contemporánea de Cuba, con coreografía de George Céspedes sobre la célebre partitura de Karl Orff, cerró el Festival de Teatro del Pacífico de la ciudad rusa de Vladivostok, con 2 funciones en el Teatro Mariinsky. Se trata de una de las más aplaudidas puestas de la compañía cubana, que en esta oportunidad contó con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica y el coro del escenario Primorsky, bajo la dirección del maestro Pavel Smelkov. Como cantantes solistas estuvieron la soprano Alena Villanova, el tenor Alexander Mikhailov y el barítono Vladimir Moroz. El festival fue auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y el gobierno de la región de Primorsky. La prensa local resaltó la participación de la compañía cubana, que fue premiada con largas ovaciones. De oriente a occidente, la agrupación está ya en Moscú como parte del programa del Festival Internacional de Teatro Chekhov. Mañana se presentará allí Carmina Burana. En la capital rusa están programadas otras 2 funciones, 27 y 28 de septiembre, como cierre de una de las más significativas convocatorias de la escena de ese país. Danza Contemporánea de Cuba, dirigida por el maestro Miguel Iglesias, celebra hoy su aniversario 64 y suma un nuevo hito a su historia con estas presentaciones en el país más extenso del mundo, una nación y una cultura que han hecho extraordinarios aportes al ballet y a la danza en general. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y de nuestras artes escénicas continuamos hablando en esta emisión, pues mi colega Magda Recic trae a su sección en primera persona a una destacada y muy querida artista de la escena cubana. Es muy difícil que alguien no reconozca a nuestra invitada de hoy. Generaciones de cubanas y cubanos hemos crecido con ese regusto por el arte, con ese disfrute de la música, de la poesía, del arte de los títeres, de tantas y tantas expresiones artísticas bien cubanas que ella nos ha regalado y sigue haciéndolo con una persistencia y una constancia, a veces ni siquiera vista en los medios de comunicación. Pero ella insiste en que la cultura, en que el arte pueden sanar y educar, y se dedica mucha parte de su vida, le dedica mucha parte de su vida a ese público infantil que tanto nos interesa que reciban esa sensibilidad artística para su progreso futuro. Se trata de alguien que en la televisión, en los medios, en el teatro, en los espacios abiertos y públicos nos conquista. Nanora Calaza, a quien mucho le agradezco que nos acompañe hoy. Bienvenida a nuestro noticiero y nosotros de recibirla. Y hay algo que siempre nos llama la atención cuando tenemos un artista enfrente, que es ese momento en el que el arte lo atrapó y ya más nunca se pudo desligar de ese mundo. ¿Cómo fue en el caso de Ana Nora? Bueno, realmente yo procedo de una familia de izquierda. Mi mamá cantaba en la 1010, era artista, estuvo hasta con Paco Alfonso tratando, es decir, que mi familia toda le giraba alrededor del arte, ¿no? Una tía mía, Mercedes Forte, escribía, y un tío mío que era pintor y soñador, era con quien me gustaba a mí andar para todas partes, y yo decía que quería ser cantante y artista. Y mi tío, sin contar con mi mamá ni con nadie, me trajo aquí mismo donde estamos, pero al estudio, el estudio 11, este es el 11, no, el 3. Y entonces yo pensé que iba a trabajar, pero yo no había cumplido ni los 4 años todavía. Y cuando se acabó el programa infantil, que era el programa de Chichi, yo empecé a llorar tanto, que no había cómo sacarme de ahí. Y Chichi vino, le dijo a mi tío, ¿pero qué le pasa? Y dijo, no, que ella cree, yo la traje y la engañé, le dije que venía a trabajar. Y Chichi le dijo, bueno, tráigame a ver si puede.
Y ahí empecé. Lo primero, yo defiendo mucho la música infantil. Incluso tengo criterios de cómo no está dividida como es, que es por edades. Azótate la mosita no está por gusto ni señora Santana, cada edad tiene. Pero bueno, digo esto porque yo empecé en la televisión cantando una canción de Juan Legido, El perro callejero. Como era tan chiquitica, yo decía solo como un pello callejero, que no sabía hablar bien, y eso me gané al público. Y ya después la vida fue evolucionando y el arte se hizo asunto más serio en la vida de Ana Nora. ¿Y por qué crees que te decidiste mucho más por ese público infantil? Bueno, por la vida que te va poniendo en meta. Yo nunca soñé con hacer Romeo y Julieta, porque ¿qué pasa? Que la formación mía real también fue en Conservatorio Amadeo Roldán. Ahí yo estudié piano, saxofón, tocábamos en un grupo musical que estaba Lucía Huego, Sara González, así que la formación mía yo le debo mucho cultural, artística, entrega, toda una serie que nos enseñó el profesor Pedro Cruz con prácticas de conjunto. Y cuando llego aquí, ¿qué pasa? Llego por la Escuela de Formación de Actores, pero bueno, Julio Ló, todo el mundo me conocía desde niño. Y de pronto quisieron hacer un vendedor de periódicos en San Nicolás del Peladero. Y entonces Julito lo dijo, eso lo da Ana Nora, que es igualita a Pelusa. Y empiezo a hacer ahí. Entonces, más adelante, tuvo un accidente con Consuelo Vidal y Amigos, ahora mismo estaba yo haciendo la anécdota de Amigos, que el programa Amigos se hacía en vivo. Y se creó un problema tremendo porque el respeto tan grande que había de la programación infantil es muy larga de contar, pero las canciones infantiles las grababa y las dirigía la orquesta de CR, Somavilla, Guzmán, y un títere era de quien hacía el títere, la voz. Es decir, que Amigo no podía salir al aire. Y en una semana crearon otro personaje, Pilín, la prima de Amigo. Y dijeron, tiene que ser Ana Nora, porque como ella estudió música, puede leer música, puede cantar rápido, aprenderse. Yo llegué temblando porque en mi vida había puesto voces, incluso yo hago más, después de la vida, ¿no? Más varones que hembras. Y bueno, pero fui al programa y ahí ya me empecé, la misma Cela Torriente, que era sabía mucho de televisión. Me dijo, tienes que dedicarte porque tú tienes vis cómica y no sé, y ya la misma Celia me escribe un personaje de la comadre de Papelito, para Pena y Alegría, Papito y Compañía, en Tía Tata, que yo hacía una comadre de Papelito, una tradición muy linda de Cuba, que es que ahora si queremos, no somos parentales, nos convertimos en comadres de Papelito con regalitos chiquiticos de papel enrollado. Y ella cantaba, es mucho para un cartucho. Y todo eso que Tía Tata cuenta cuento, Amigos y sus amigos, todo eso que tú disfrutas, Ana Nora, ¿eh? Sí, yo lo disfruto mucho. ¿Por qué disfrutas esa posibilidad de ofrecer el arte a los otros? Bueno, no sé, cada persona tiene sus características. A mí me siguen gustando los muñecos, los juguetes, me encantan los niños y aunque tengo una hija, mi hija ha llegado a un punto que ella se cree que es la mamá mía. Pero yo eso lo disfruto. Sigue siendo una niña. De cierta forma sigue siendo una niña. Yo me siento así. Me gusta las cosas que, por ejemplo, es ahora la música para un programa que vamos a sacar en el Canal Habana. Y yo parto como si yo fuera un niño, ¿no? Como yo viera la vida a partir como un niño. Hay que ponerse en el lugar de ellos. Exactamente. Y entonces a veces pasa que hay canciones muy lindas, pero cuando vas a ver la metáfora y todo es muy complicada para que la canción se aprenda y se cante realmente sabiendo qué es lo que estás diciendo. Bueno, pues esta es una amante del arte cubano, pero como ustedes vieron, tiene una formación tan amplia, lo mismo musical que actoral, que lo sé, juega mucho también con las artes visuales, porque sus espectáculos pues nos muestran ese sentido que tiene el arte integrador de todas las artes. Y Ana Nora Calaza nos ha entregado mucho a lo largo de la vida a generaciones de cubanos. Y lo sigue haciendo, porque sigue fascinando al público infantil cada vez que en cualquier rinconcito de Cuba ella se presenta. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Muchísimas
Muchísimas gracias a ambas por esta entrevista. Yo ahora le propongo hacer una última pausa para cumplir con algunos de nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicaremos a las perspectivas y potencialidades del libro electrónico en Cuba. Como siempre le digo, usted mantenga la sintonía. En breve estoy de regreso. El autor y su obra. Homenaje al destacado escritor Pedro Juan Gutiérrez por la obra de toda su vida. En la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. El autor y su obra. Lo anunciábamos antes de la pausa. Esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a las perspectivas y potencialidades del libro electrónico en Cuba. Mi colega Yadiel de la Campa González nos propone un primer acercamiento al tema. El libro electrónico surgió a principios de la década de los 70. No obstante, su consumo ha ganado fuerza en los últimos años con la pandemia de COVID-19 como catalizador de ese proceso. Cuba tampoco ha estado ajena del boom del libro digital, en gran medida gracias a las ventajas que ofrece esta modalidad de lectura. Esta semana nos acercamos en nuestra sección Contrapunteo a las perspectivas y potencialidades del libro electrónico en Cuba. Hace aproximadamente 2 años, en la época de COVID, la editorial logró alianzas importantes con las pasarelas de pago en Zona y Transfermóvil, la cual le permitieron la implementación de 2 excelentes tiendas, las cuales permiten la comercialización de los productos digitales. Dígase títulos en formatos PDF, en formato EPUB e incluso audiolibros. Esto quizás marcó un poco el comienzo del comercio electrónico para el mundo editorial, e incluso rompió con los esquemas que estaban establecidos de comercio electrónico en Cuba, pues hasta el momento la persona que adquiría un producto esperaba la llegada de un producto tangible, físico. Sin embargo, nosotros proponíamos que le llegara a esa persona un producto intangible, dígase un documento en sus diferentes formatos. Entonces la editorial viene avanzando en este tema hace aproximadamente como 2 años, como le decía, y ha logrado posicionarse en el mercado nacional, incluso ha tenido repercusión en el mercado internacional. Nuestras exportaciones han logrado que se vea reflejado en ellas con una presencia en más de 10 tiendas internacionales de alto prestigio como Amazon, Script, Google Play. Hemos creado una tienda, la tienda virtual del Instituto Cubano del Libro, que se va a llamar Libro Cubano, librocubano.enzona.net. Es una colaboración, por supuesto, con CETIT, con la plataforma Enzona, donde las editoriales cubanas van a poder encontrar ese espacio para la comercialización de sus libros. Esto es una respuesta a todas esas peticiones, inquietudes, interrogantes de las editoriales una vez terminado su producción, de dónde poner entonces sus libros, y el instituto entonces da respuesta a través de esta plataforma. Todavía estamos trabajando en esta tienda, va a estar online en el próximo mes, pero que el público cubano va a poder encontrar a muy buen precio los libros que ahora mismo están produciendo nuestras casas. Es una oportunidad también para insertar toda la producción gratuita. No vamos a renunciar a poder disponer de un pequeño apartado para que las personas también puedan descargar gratis este tipo de producción. Mañana volveremos en otro contrapunteo acerca de las perspectivas y potencialidades del libro electrónico en Cuba. Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yadiel de la Campa por este primer acercamiento al tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, las perspectivas y potencialidades del libro electrónico en Cuba. Como siempre, yo les recuerdo que desde este minuto usted puede participar
de nuestro intercambio con sus opiniones y criterios. Si no, se escriba a nuestro correo electrónico contra.onc@cubarte.cul.co. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, que ya aparece en pantalla, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de literatura, precisamente, continuamos hablando en esta emisión, pues el tercer encuentro internacional de improvisación poética Oralitura Habana 2023 se desarrollará desde este miércoles 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre próximo. Mi colega Claudia Lugo nos ofrece más información. La tercera edición de Oralitura Habana permitirá nuevamente que la 10ª ocupe las calles y espacios culturales de la capital. Vamos a tener otra vez conciertos, vamos a tener eventos teóricos, porque va a estar dedicado el evento a la casa de la 10ª Justo Vega, va a estar dedicado al 4º Congreso del HS, va a estar dedicado también a todo lo que tiene que ver con la 10ª y con la improvisación a nivel mundial. Entonces vamos a tener eventos teóricos dedicados a eso. En la U, como elemento fundamental, ya es parte del diseño, también vamos a tener eventos teóricos dedicados a la U. El evento quedará inaugurado con un concierto de lujo. Entre Nano Sten, que es nuestro artista internacional invitado para la inauguración, un cantautor chileno que es una de las voces más importantes de la canción latinoamericana, va a estar vinculado con Liva María Evia, canción desde dos voces distintas, dos voces que ya se conocen y que van a deleitar a todo el público que le gusta la canción, vinculada con la 10ª, porque vamos a tener improvisadores siempre en todos los escenarios. Vamos a tener el gustado choque de improvisadores entre los freestylers y los repentistas, con una dosis sorpresiva que vamos a tener distinto a todos los choques anteriores. Esto va a estar pasando en el anfiteatro del Centro Histórico de La Habana Vieja. El concierto inaugural va a ser en el Teatro Martí, siempre en los horarios de la noche. Vamos a clausurar con Ivette Cepeda y Alexis Díaz Pimienta el concierto Canciones con Pimienta, 10ª y canción. Vamos a tener el guateque tradicional, vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener, yo creo que los decimódromos donde van a estar conviviendo los artistas nacionales e internacionales. El evento va a estar de gala, va a estar nuevamente llevando la 10ª a los primeros planos, promocionando el neorrepentismo y promocionando el punto cubano, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Del 27 de septiembre al 1 de octubre se llevará a cabo el tercer encuentro internacional de improvisación poética Oralitura Habana 2023. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos acerca de la celebración en la UNIAC del Día de la Traducción, con la presencia de reconocidos profesionales de la traducción literaria en nuestro país. Le pusimos al tanto además de las presentaciones de danza contemporánea de Cuba en Rusia y le informamos del inicio este miércoles del tercer encuentro internacional de improvisación poética Oralitura Habana 2023. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para ponerle al tanto del acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.